Hola chicos, Filosofía 24. Bueno, en el campo de la demostración vamos a dedicar un pequeño espacio a las argumentaciones probables. Siempre nuestro espíritu nos pide exactitud, nos pide precisión. Bueno, pero la verdad es que cuando esa exactitud y esa precisión se nos muestra inalcanzable en algunas materias, entonces tratamos de conseguir lo probable y dentro de lo probable habrá sistemas mejores y sistemas peores. Vamos a ver lo que nos dice. Dice argumentaciones probables. Es decir, se argumenta mediante la probabilidad. Argumentaciones probables. Son aquellas argumentaciones que llegan a una conclusión probable. Hombre, lo más probable es que sea esto, pero bueno, ¿cómo de probable? Casi seguro. Claro, no puedes decir seguro, casi seguro. Se pueden considerar como métodos científicos un poco aparte de los demás. Podríamos decir de segunda. Los más importantes son la analogía. Analogía. Que me parece que significaba salto entre dos conceptos, entre dos palabras, que en realidad es lo que significa. Dice, es un argumento que parte de una verdad particular para llegar a otra verdad particular basándose en la semejanza. O sea, de una verdad particular, esto está, solo en ese caso, sí. Pero es que resulta que eso es muy parecido, tiene muchos parecidos por su estructura, por la temática, por el desarrollo, con esta otra verdad. Y entonces, para sedimentar, para asentar esta segunda, yo utilizo su semejanza con la primera. Cuando tratas tú de argumentar algo y te dice, sí, pero no es lo mismo, te pueden decir. Y tú dices, hombre, casi igual, casi igual. Es decir, tú defiendes las similitudes y defiendes la verdad o consistencia de esta segunda en función de la primera. Yo particularmente en mi sistema didáctico la cojo mucho, pero no para asentar la verdad, sino para introducirla en las mentes de las personas. Cuando quiero comunicar este concepto o idea o sistema desconocido, que es el que lógicamente yo tengo que enseñar, y me doy cuenta de que hay muchas similitudes, si no en la materia ni en el objeto, sí en la forma o en la estructura de ambos. Y este lo tienen súper asumido los alumnos. No sé yo, la relación familiar, padres, hijos, nietos, etc. La relación afectiva, novios, matrimonio, hijos, etc. La relación de patio de colegio, que si el mandón, el sumiso, el que le lleva la contra el mandón, los gallitos, todo eso, el niño lo tiene súper asumido, esas estructuras. Entonces, como es algo cotidiano para él, que no necesito explicárselo, ya me lo ahorro. ¿Tendría que explicarle la estructura de esto? No. Le digo, mira, ¿tú ves lo que pasa entre padres, madres, hijos, hermanos, pam? Sí, yo no lo voy a saber, lo tengo todos los días.
Bueno, pues eso es lo que pasa con esto, porque tiene lo mismo. Este sería el padre, este sería la madre, la relación padre-madre sería aquí y tal. Y acaban entendiendo esto, digamos, con menos dificultad. ¿Mediante qué? Mediante la analogía. Por ejemplo, si un hombre escribe de tal manera, este hombre escribe de tal manera y tiene tal carácter. O sea, en él se dan dos cosas. El escribir de una forma concreta y tener un carácter determinado. ¿Qué ocurre? Pues otro hombre que observas, hombre, qué curiosidad, escribe como fulano, escribe igual. Entonces tú tiendes a deducir que sea probable que también tenga un carácter semejante. Hombre, seguro no, pero probable, una argumentación probable. Esto sería una analogía. Y de ahí, pues, ha brotado, en concreto de este ejemplo, ha brotado eso que algunos ya consideran una ciencia, que es la grafología. La grafología, es decir, el estudio de la persona, del carácter, por el grafo, por su manera de escribir. Ya no, ya esto es diferente de los grafólogos. A ver, los grafólogos son los que son capaces de unir una escritura a la persona que la ha realizado. Es decir, son los que velan por la autenticidad de las firmas, y esto sí que ya tiene carácter de ciencia. Lo que yo acabo de decir de unir tipo de escritura con carácter, o con temperamento más que con carácter, esto ya tiene otro nombre, que ahora no me viene. Bueno, seguramente que os vendrá a alguno de vosotros, pero podéis mandar en un comentario. Bueno, perdón, me he metido en un sitio, no he sabido salir, pero me vais a sacar vosotros. Qué cómodo es el profe. Bien, otro sistema es la estadística. Exacto, no es probable. Hay ciertos hechos de una gran complejidad, realmente muy complejos, en los que es muy difícil aislar las causas o en los que interviene la libre voluntad del hombre. Es decir, ¿y por qué hace esto la gente? Hay quien lo ha hecho por esto, es decir, una causa. Hay quien lo ha hecho por eso otro, hay quien lo hace por tal, hay quien lo hace por cual. Hombre, esto es complejísimo. Sí, todos acaban haciendo lo mismo, pero las causas son diferentes. Ahí es muy difícil llegar a una relación única de causa-efecto, puesto que las causas son muchas y complejas. Y otra también es que pueda decir, ¿y por qué lo ha hecho esto? Depende cómo le pilló. ¿Cómo que depende? Sí, que la misma persona es libre. Y en unos momentos se sentirá inclinada por unos argumentos o por unas razones y en otros se sentirá por otro. A unas edades, a otras edades, dependiendo incluso de la estación del año, etcétera, etcétera. Preferirá o tomará unas decisiones o tomará otras. Bueno, pues todo esto se puede hacer una ciencia, vamos a llamarla, llamada estadística.
Se recurre entonces a la estadística, fundada en la media aritmética de numerosos casos registrados. El que dirige la entrevista, el que dirige el estudio, la indagación social, la prospección social, dice, bueno, mira, tú consigna si es sí, si es no, consígname también los años que tiene, consígname este otro dato, procedencia, etcétera, etcétera. Y con todo eso ya coceremos algo que tenga pies y cabeza, que podamos presentar al público como algo convincente, si no del todo, muy probable. Y son esa cantidad de estudios que dice el 80 y tantos % de las personas, que muchos de ellos, a saber si se han hecho realmente esos estudios o ya hay un prototipo de noticia, un prototipo, no de noticia, un prototipo de publicación en que se coge ya ese formato. Y claro, no vas a ir ahí al redactor y preguntarle, oiga, ¿me puede enseñar usted todas las encuestas y dónde ha hecho esto? ¿Cómo no van a ir a preguntarte? Y es cierto, sigue siendo un filón de convicción. Fíjate la cantidad de anuncios que para ponderar un artículo, el 95% de los dentistas prefieren esto tal. ¿Qué credibilidad das? Ahora, ha quedado y suena muy bien. Habrá personas que son más permeables a ese tipo de información y habrá personas que dicen, sí, una más. La estadística. Se recurre entonces a la estadística fundada en la media aritmética de numerosos casos registrados. La media aritmética ya sabes lo que es. Es computar, qué sé yo, oye, ¿cuál es la media de la nota de matemáticas de este mes? Aunque ya nadie da notas mensuales. Suelen irse a los trimestrales, etcétera, pero bueno, de este mes. Y entonces empiezas a decir, pues mira, 7 han sacado 3 niños. Claro que esta ya sería una media aritmética, pero ponderada. Ponderada significa que multiplicamos el valor por el número de casos que se han dado con ese valor. De 6 hay 5 alumnos, de 5 hay 16 alumnos, de 4 hay 10 alumnos, de 3 hay tanto, tal. Entonces, se sacan los valores, y de 8, bueno, de 8 vamos a poner 1, venga, y de 10. De 10 ninguno, porque es que este profe dice que el 10 es para Los Ángeles. Bueno, entonces tú aquí calcularías todos los valores, y no estoy haciendo, ya digo, una media aritmética simple, sino una media ponderada, es decir, sopesada por el número de alumnos que lo han sacado. Aquí sería 8 por 1, pues 8, 7 por 3, 21, 6 por 5, 30, 5 por 16, 5 por 6, 30, 5 por 1, 5 y 3, 8, 4 por 10, 40 y 3 vamos a suponer por 6, pues 18. Si tú sumas esto, 8 y 1, 9 y 8, 17, y 1, 2 y 4, 6 y 8, 14 y 3, 17 y 2, 19, 197. 197 lo han sacado ¿entre cuántos alumnos? Pues mire, entre 7 y 8, 15 y 6, 21 y 5, 26 y 4, 30 y 33. Pues si divide usted todos los puntos conseguidos entre el número total de alumnos, le sale el alumno, la nota media del alumno medio. Que sería 19 a 6 por 3, 18 al 27, 9 al 27, 9 llevo 2, 6 por 3, no cabe, a 5 por 3, 15 al 17, 2, 5 por 3, 15 y 9, 16 al 19, 3. Bueno, mira, prácticamente 32 entre 33, casi 1. Vamos a poner 5, aquí sería un 1, ¿no? 5,1. O sea, la nota de la clase, la nota media
ha sido de 5,1. Y el profe, al pensar en esto, dice, bueno, está la nota media de la clase en un 5 pelado, sí, por encima de la mitad, pero esto hay que subirlo porque... Y saca conclusiones. Esta herramienta es muy útil. Ya, fíjate que no es para hacer verdades absolutas, ni ciencias, sino para hacer comportamientos, para hacer medidas de trabajo, estrategias de trabajo. Para eso es muy útil la estadística. Bueno, es útil casi para todo. Por ejemplo, calcular el número de días de lluvia al año en una ciudad. En Santiago de Compostela, Galicia, llueve 150 y tantos días al año. Bueno, esos son los días. Otra cosa sería el valor de las precipitaciones, donde ya sería pues tantos litros por metro cuadrado al año. Calcular también pues, el número de viajeros que usan el tranvía. Pues mira, el número de viajeros que usan el tranvía al mes son tantos. Pero es muy interesante saber dentro de los días de la semana. Días laborables, el lunes tantos, el martes tanto, el miércoles tanto, el viernes, el sábado, el domingo, pues se aprecia que los días laborales tiene tal incidencia, habrá que poner otro autobús porque ahí se dan aglomeraciones o a tal hora. Es decir, la estadística sirve muchísimo para regular sistemas, adaptar horarios, para muchas cosas. Bueno. Ahora que hemos visto ya las argumentaciones probables de la analogía y la estadística, nos mete aquí una reflexión sobre el valor formativo de las ciencias. Este señor que ha escrito esto es un profesor, está interesado en la formación de las personas y nos hace estas reflexiones, que muchas veces las oímos en la sociedad y no las hacemos nosotros también. ¿Y las matemáticas total para qué sirven? Si estudias y luego en la vida real solo haces nada más que sumar y restar y ahora ya con las calculadoras ni eso. Bueno, a ver, hay una cosa que son los contenidos y otra cosa son las formas. ¿El ajedrez para qué sirve? Oye, en la vida no vas moviendo fichas. Pero sabemos que te desarrolla la inteligencia de relación, la formal, la previsión, el cálculo. Ese es el aspecto formal. Pues bueno, hay muchas materias que sí, que pueden servir en la vida real, no lo dudes. Matemáticas sirven muchísimo. Pero para la persona que no se va a dedicar a aspectos donde tenga que manejarlas diariamente, el hecho de haber dado matemáticas en la escuela también le desarrolló sus características de inteligencia, de exactitud, de precisión, etcétera, etcétera. Y lo mismo podemos decir de las otras asignaturas. Por eso es bueno que en una primera tacada, en las primeras infancias y hasta la adolescencia, se vean todas las asignaturas en general, todas. Eso sería lo ideal. ¿Que no significa verlas en su totalidad? No, Dios nos libre. Los rudimentos y aquello que va a tener más incidencia en su formación formal y en sus necesidades para la vida y para las profesiones. Las dos cosas, en su desarrollo y en su preparación para la vida normal, que vienen a ser luego muy relacionadas en sí. Dice, las matemáticas dan al hombre un gran rigor y exactitud. Acostumbran a la precisión. No, poco más o menos. No, oye, dímelo lo que es. No, poco más o menos. No, lo que es. Desarrollan vigorosamente las facultades intelectuales. Pero forman, y claro, como este señor no es de matemáticas, enseguida ha sacado el pero. Y es cierto, y tiene razón, porque hay muchas personas que sobrevaloran el papel de la matemática en la infancia.
Es el típico caso del niño que va con sus notas a casa y el padre, lo primero que va, matemáticas, 5. ¡Oh! ¡Qué poca vergüenza tienes venir con un 5 aquí! Y no se ha fijado en el resto de las asignaturas. Hay una cierta prevalencia, una cierta supremacía en la opinión pública de las matemáticas sobre el resto de las asignaturas. Entonces este señor dice, bueno, pero forman unilateralmente, es decir, no integralmente, solo en un lado, parciales, porque acostumbran a la mente a buscar en todo una exactitud solo posible en las matemáticas. Entonces, claro, eso puede significar también un problema. En cuanto no hay exactitud, ya tú lo abandonas. No, eso no se puede saber exactamente. Y entonces ya para ti ya no tiene sentido el saber las proximidades, las aproximaciones a esa verdad. No. Las ciencias positivas, física, química, dibujo, música, en fin, ciencias positivas. Dice, son muy útiles para acostumbrarse a lo real, a los hechos. Desarrollan extraordinariamente las dotes de observación y nos ponen en comunicación continua con el mundo maravilloso de la naturaleza. Este mundo lo vamos conociendo progresivamente mejor y con mayor profundidad. Por eso, las verdades que enuncian las ciencias positivas son, en cierto sentido, provisionales y parciales. O sea, no las des por definitivas. No, que el átomo de tal tiene tal... No las des por definitivas. Que este producto hace esto, tal, no lo des por definitivo. ¿Por qué? Porque por experiencia sabemos que no tardando mucho aparecerá otro producto que dejará obsoleto a este y se irá lo que llamamos el progreso. Los coches. ¿Quién da un coche hoy por definitivo? Nadie. Los móviles. ¿Quién da hoy un móvil por definitivo? Nadie. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo han ido avanzando. Y seguirán avanzando. Cada nuevo descubrimiento nos aproxima con mayor exactitud al conocimiento de estas realidades. Pero nunca hay que olvidar que existen una serie de realidades de orden inmaterial, que se escapan a la experiencia sensible. Que no solo es aquello que se puede tocar, que se puede cortar, que se puede dividir, que se puede medir el color, no. Eso es lo tangible, lo material. Además de eso, hay otros valores muy importantes para la vida, que son los valores morales, los valores espirituales, que hacen de nuestra vida algo muy importante, no solo el tener cosas, sino el ser, el vivir, el comportarse. Es muy importante. O sea, no solo caer rendidos al tecnicismo, no. También lo otro, lo moral, lo ético, lo espiritual. Eso es muy importante. Luego, la historia, por su parte, nos hace revivir el pasado. Los grandes hechos y los grandes hombres son ejemplo y estímulo en la forja de nuestro carácter. Pues yo voy a hacer como tal. ¡Ay, qué maravillosa! Fíjate aquel hombre que hizo, que dijo. Pero descuidan la formación especulativa de nuestra inteligencia. Es decir, si solo te estás fijando en el pasado, que no sea que descuides la proyección de futuro, lo que vas a hacer. La filosofía, que es esta, y ahora esperémonos que haga una defensa encendidísima y maravillosa, sin haberlo leído ya sabemos que nos va a decir que es la mejor del mundo, verás. La filosofía es la suprema sabiduría. Nos da madurez y enseña a pensar con profundidad. Bueno, discúlpame por haber dado ese tonillo capcioso, pero no. Bien pensado, yo creo que este señor tiene razón. Dice, nos enseña a pensar con profundidad. Nos hace buscar afanosamente, así que te tienes que afanar,
las más elevadas explicaciones de las cosas y nos acerca a el cosmos, a la naturaleza, al todo, que para los creyentes sería, en su máxima expresión, pues el Dios, y para los no creyentes, pues el cosmos, el mundo, la realidad, el universo, en fin. Para lograr un equilibrio que yo diría entre creyentes y no creyentes, que no están tan separados cuando realmente tienen inquietudes de tipo trascendental. Es decir, no de lo que ven, sino de lo que se trasciende de eso que vemos. Porque en la serie de Historia del Arte y de la Cultura hemos visto cómo el hombre ha ido desarrollando su idea de religión, su idea de Dios. Hoy me ha dejado pensativo que Stephen Hawking haya sacado, bueno, ya no porque está muerto, hayan publicado una semblanza de su ideología y dice, no existe un Dios personal, individual. Y de ahí muchos se han colegido, ¿veis? Dios no existe. Este tío tan sabio, no ve a Dios por ningún lado. Bueno, yo prefiero pensar otra cosa, y no es con ánimo de corregir a Stephen Hawking, por supuesto, que seguramente, pues en su gran nivel tecnológico y físico, es de suponer que habría llegado también a gran nivel filosófico, porque van unidos. Lo que sí yo veo es que el hombre, él solito, sin ayuda, ha tenido que hacerse una idea de ese ser supremo, de su último destino, de su última finalidad. Y ha labrado unos cuantos dioses, unas cuantas teorías de dioses. Todas estas teorías, religiones llamémoslas, se van perfeccionando con el paso del tiempo, van cambiando, sí, van mutando, como todo lo humano, y claro, se te ocurre pensar, es que el pobre hombre lo tiene muy mal para saber cómo es Dios si realmente existe. Vamos, puede andar desencaminadísimo, pero muy desencaminado. Lo cual no significa que ese ser supremo no exista. A lo mejor no de forma individual, que claro, es lo que nosotros reflejamos, porque cuando construimos una idea de Dios estamos reflejando nuestras aspiraciones, nuestro esquema, nuestra estructura de vida. Y realmente no es que Dios hiciera al hombre a su imagen y semejanza, sino que el hombre es el que ha hecho a su Dios a imagen y semejanza del hombre, cometiendo históricamente pues tantos errores como se han cometido. Y no podemos decir que en estos momentos pues la idea de Dios sea la última, no lo sería. Nada es lo último en la vida del hombre, ni en la historia de la humanidad. Por eso yo le diría a Stephen Hawking, tú lo único que expresas es que no estás de acuerdo con las ideas que la humanidad hasta ahora ha expresado, ha escrito sobre la naturaleza de lo supremo, de lo trascendente. ¿Que no hemos acertado? Tienes toda la razón, Stephen. No hemos acertado. ¿Cuándo acertaremos? No lo sabemos. De momento, yo pienso que la auténtica revelación de esa suprema existencia que desconocemos totalmente. Nos lo imaginamos como un programador.
le acusamos de fallos en la programación. No, ¿por qué tiene que ser así? Eso lo hacemos los hombres. Claro, y como estamos acostumbrados a proyectar todo lo que ocurre en la mente humana, proyectarlo para crear ese Dios, pues lo hacemos, pero no tiene por qué ser así. Una cosa yo creo que se salva, que es nuestra pertenencia a la naturaleza, al mundo, y nuestra obligación de continuar, de propiciar, de hacer que esa naturaleza desarrolle sus pautas de forma coherente, sin estridencias y sin oponernos a ella y mucho menos destruyéndola. En fin, perdonadme que me haya metido un poquito a filosofar. Al fin y al cabo estamos en filosofía. Dice, para lograr un equilibrio humano y una formación íntegra, es preciso también hacer intervenir en nuestra vida la literatura, la poesía, el arte, la música, el deporte, etc. Creo que me he excedido ya en el tiempo. Bueno, chicos, hasta luego.